Dios les bendiga, hermanos y amigos que escuchan este audio. Soy el pastor Gustavo Morales, compartiendo con ustedes nuevamente la lectura del libro Los Generales de Dios, los Misioneros, escrito por Robert Liardon. Y esta es la tercera parte de la biografía del misionero a África David Livingstone. Voy a retomar la lectura desde el último párrafo de nuestra lectura anterior, para así dar continuidad a esta tercera lectura. Espero les sea de ánimo y de bendición lo que vamos a escuchar en este tercer audio. Dice así: enseguida decidí que salvaría a mi familia de estar expuesta en esta región tan poco saludable, enviándolos a Inglaterra para regresar yo solo con la perspectiva de explorar el país y encontrar un distrito sin agentes nocivos y que de alguna manera pudiera llegar a ser el centro de civilización, al tiempo de abrir camino hacia el interior de África, ya fuera hacia la costa este u oeste. Pero, ¿cómo le diría esto a Mary? Mary, tú y los niños tendrán que ir de regreso con tus padres en Kuruman o al lado de mi familia en Escocia. Ya no voy a arriesgar sus vidas. Mary le rogó a su esposo que desistiera de la idea porque quería quedarse junto a él, pero no logró convencerlo. Mary era demasiado independiente como para volver a vivir bajo el techo de sus padres, así que decidió ir a Escocia con sus suegros. Cuando llegaron a Port Elizabeth, Cotton Oswell se encontraba allí para saludarlos. Les había traído un regalo. Les dio dinero a Mary y a los niños y les dijo que compraran ropa nueva para su viaje de regreso a Europa. Era una bendición con sabor agridulce porque la familia Livingstone no quería abandonar África. En el caso de David Livingstone, los siguientes 4 años le ganarían el renombre mundial como explorador. Pero para su familia, el precio fue muy alto. Él no sabía que para Mary Escocia resultaría difícil y que sus hijos se volverían distantes para con él. Sin embargo, en ese momento, todo lo que tenía en la mente y el corazón era África. Mary y los niños zarparon en Port Elizabeth en el Trafalgar el 23 de abril de 1852. Livingstone se volvió para que su mirada se internara en el corazón del continente y escribió lo siguiente: en cuanto a mí, estoy decidido a abrir África o perecer. Ataque de los esclavistas. Mientras cabalgaba hacia Colobeng, David recibió una trágica carta del cacique Sechelé que le entregó la esposa de Masebele. La mujer lloraba cuando le dio la carta, que decía lo siguiente: se han llevado a 2 de mis hijos y murieron por disparos 60 personas de nuestro pueblo. Nos quedamos sin ganado ni bueyes y han quemado lo sembrado en nuestros campos. El cacique y su esposa habían logrado huir y sobrevivir, pero les había resultado difícil hacerlo. 600 holandeses habían atacado salvajemente la misión de Colobeng. Aunque afirmaban ser cristianos, los descendientes de los europeos habían disparado sin piedad contra hombres, mujeres y niños al ver que huían de sus casas. En minutos nada más, los cañones que llevaban en carretas habían hecho desaparecer lo edificado. Los Biguine no habían tenido oportunidad alguna. Además, los muertos que causaron los Boers holandeses se habían llevado como esclavos a centenares de nativos. También habían saqueado la casa de David Livingstone, destruyendo su equipamiento médico, las medicinas, sus libros y sus papeles. Livingstone estaba muy apenado por la pérdida de sus amigos de Biguine, y lo enfurecía de alguna manera la maldad que había en los Boers y en los traficantes de esclavos de África. Prometió que pondría fin al salvajismo del tráfico de esclavos, pero no regresaría a Colobeng ni volvería a levantar su asentamiento para permanecer ahí en la misión.
En esa época escribió en su diario: «Oh Jesús, lléname ahora con tu amor, y te ruego que me aceptes y me uses un poco para gloria tuya. Hasta ahora no he hecho nada por ti y me gustaría lograr algo». Predica ante 6,000 personas. En diciembre de 1852, la legendaria vitalidad de Livingstone para abrir el camino al interior de África alcanzó un nuevo nivel de fervor. Viajó con una cantidad de obreros y changadores africanos hasta Liyanti, hoy Botswana, y allí se reunió con la tribu Makololo y su cacique Sekeletu, un joven de 18 años. Mientras vivía allí, con 6,000 integrantes del pueblo Makololo, David predicaba el evangelio en bantú y proyectaba con su nueva linterna mágica las diapositivas con imágenes de historias bíblicas. El interés de los Makololo por la Biblia y Jesús iba creciendo, aunque a un ritmo lento. Es que su deseo de tener muchas esposas siempre se presentaba como un obstáculo para que aceptaran el mensaje del evangelio. Cuando Livingstone le dijo a Sekeletu que planeaba viajar al noroeste a través de África Central para llegar al Gran Océano, el Atlántico, el cacique dijo que ese viaje tan peligroso era una locura. Pero al ver que David estaba decidido, dijo meneando la cabeza: «Honraré tu deseo de ir al norte hacia tu muerte». Y envió a 27 de sus mejores guerreros para que lo acompañaran. Como nunca antes había habido un hombre blanco que encabezara una expedición para cruzar todo el continente, David le envió una nota de despedida a su suegro Robert Moffat: «Mi bendición sobre mi esposa, que Dios la consuele. Por favor, sea un padre para los que no lo tengan, por amor a Jesús». El primero en cruzar África. Cargaron los bueyes con todas las provisiones para la larga travesía hacia la costa oeste y llevaban canoas para aquellos trechos que implicaran el cruce o la navegación de ríos. Siempre combatiendo el tráfico de esclavos en África, Livingstone le pidió a un cacique africano que encontraron en el camino que liberase a los nativos de Balonda que acababan de capturar. Sabiendo que adoptaba una postura peligrosa, David se repetía: «Confío en Dios y Dios no se equivoca. Confío en Dios y Dios no se equivoca». Cuando fueron liberados en su aldea, el cacique y los aldeanos de Balonda le agradecieron de corazón a Livingstone por su coraje. El cruce al oeste de África llevó a Livingstone más de 9 meses en los que se encontró con densos bosques, ríos inundados, pantanos infestados de cocodrilos y bestias salvajes. A veces se encontraba con nativos amigables, pero en otras oportunidades debía pagar tributo a caciques salvajes para poder cruzar sus tierras a salvo. Con todo su grupo, de alguna manera, jamás fue atacado. David Livingstone tenía un don: la capacidad de entablar relaciones amables, incluso amistosas, con caciques tribales en todos sus viajes. Ya fueran amables u hostiles, ellos veían que podían confiar en este explorador europeo que amaba la tierra que les pertenecía y que no representaba ningún peligro para su seguridad. Livingstone respetaba a los nativos y trabajaba incansablemente para impedir que los traficantes de esclavos destruyeran sus aldeas. El don de Livingstone era una bendición de Dios que preservó su vida una y otra vez. El 31 de mayo de 1854, David Livingstone y sus hombres llegaron a salvo a la ciudad portuaria de Luanda, sobre el Océano Atlántico. Habían recorrido más de 3,200 kilómetros desde Kuruman, a través del desierto de Kalahari, hasta Sekeletu, y en Liyanti, y luego avanzando hacia la costa oeste. Con
Con ojos azorados, los nativos Makololo, que formaban parte de su grupo, admiraron el Atlántico, con sus aguas en movimiento y sus olas rompiendo contra la costa. Parecía no terminar jamás y se perdía en el horizonte. Inmortal hasta que haya terminado. Lo que Livingstone había logrado era una hazaña. Había cruzado con éxito la vasta extensión de tierras africanas nunca antes vistas por ningún hombre blanco. Su registro de cada lugar era meticuloso e incluía los mapas detallados que habían dibujado para la Sociedad Geográfica. Sin embargo, la travesía se había cobrado su precio. Justo antes de partir de Lillantí, Livingstone había sufrido su primer ataque de malaria. Por su constitución fuerte, durante años había podido eludir esta enfermedad, pero en este viaje registró 31 ataques de fiebre que lo habían dejado reducido a un saco de huesos. Llegó a Luanda sobre el lomo de un buey y necesitado de un médico. Descansó en la ciudad portuaria durante meses, trabajando en sus diarios de viaje y sus mapas antes de poder iniciar el viaje de regreso a Lillantí. Un capitán británico que estaba a punto de zarpar con rumbo a Inglaterra le ofreció un pasaje gratis para que David se reuniera con su familia que lo echaba tanto de menos. Pero Livingstone se negó a dejar solos a sus fieles trabajadores macololos que no lo harían volver a Lillantí atravesando tribus hostiles y pantanos sin contar con sus mapas. Livingstone agradeció al capitán y le entregó cartas para Mary y mapas detallados de descubrimientos para la Sociedad Real de Geografía de Inglaterra. En septiembre de 1854, cuando Livingstone había recorrido apenas parte de su camino de regreso, un mensajero le trajo una noticia terrible. Aquel barco se había hundido en el Atlántico, con su tripulación y su carga. La expedición detuvo su avance para que David pudiera volver a dibujar sus mapas y reescribir algunas cartas, de modo que el mensajero las llevara consigo a Inglaterra. Una vez más, el Señor lo había rescatado de la muerte para que pudiera cumplir los propósitos de Dios. Soy inmortal hasta que haya cumplido mi tarea, escribió Livingstone. Y aunque veo pocos resultados, los futuros misioneros verán conversiones después de cada sermón. Que no olviden a los pioneros que trabajaron en la oscuridad con tan pocos rayos de alegría, con excepción del fluir de la fe en las preciosas promesas de la palabra de Dios. El cacique Sechelé y los aldeanos se asombraron al ver que Livingstone y los 27 nativos de Makololo habían llegado a Lillantí sanos y salvos. La travesía había durado casi 2 años, pero no había perdido ni siquiera a un solo hombre por enfermedad, deserción o asesinato tribal. El trueno del humo que resuena. El éxito de la expedición impulsó a Livingstone a querer descubrir más. En lugar de tomarse un tiempo para descansar, en un mes planificó una excursión similar, esta vez a la costa este de África. Los mercaderes árabes de Luanda le habían dicho que si seguía el curso del río Zambezi llegaría al Océano Índico. En esta ocasión, el cacique Sekeletu le confió 100 guerreros para que lo ayudaran durante su viaje. Mientras intentaba encontrar esta nueva ruta al este, Livingstone escribió: ¿No puede el amor de Cristo llevar al misionero allí donde el tráfico de esclavos lleva al traficante? Yo abriré un camino hacia el interior o pereceré en el intento. A lo largo del camino, Livingstone aprovechó la oportunidad para predicar la palabra ante las tribus nativas que iban encontrando Livingstone, y hacía él un registro de esto. No puedo definir el efecto que tiene la predicación del Evangelio en estas personas que lo oyen por primera vez, aunque puedo decir que algunos confesaron que han empezado a orar en secreto
como el gran redentor de los culpables, busca salvar a todos los que pueda. Podemos esperar que encuentren misericordia a través de su sangre. Para el 13 de noviembre de 1885, los hombres de Livingstone seguían el curso del río Zambezi. Algunos iban en canoas, en tanto que otros guiaban a los bueyes a lo largo de la orilla. A días de haber iniciado el viaje, los hombres empezaron a hablar del humo que truena. Y aunque estaban a varios kilómetros de distancia, David veía columnas de humo blanco que se elevaban sobre los árboles. El rugido, apagado y lejano, se volvió ensordecedor. A medida que se acercaban a las aguas que fluían en torrentes, los nativos manobrearon con destreza las canoas hasta una isla que sobresalía en medio de los rápidos, hoy Isla Livingstone. Al salir del bote, David y sus remeros treparon con cuidado por la escarpada orilla. David quedó azorado, sin aliento. Era una obra de la creación de Dios. Ante él, el río Zambezi caía por la profunda garganta en torrentosas cortinas de agua de casi 100 metros. Tras darse un festín para la vista ante el espectáculo de estas cataratas, escribió en su diario: 5 columnas de neblinoso humo se levantaban delante de mí. Era una escena de extrema belleza. Las orillas e islas que salpicaban el río estaban adornadas con la vegetación más exuberante, tanto en colores como en sus formas. Y pienso que tal belleza es lo que han visto los ángeles desde arriba. Livingstone fue el primer europeo en ver la catarata más grande del mundo, de más de 200 metros de ancho. En honor a su reina, eligió el nombre de Cataratas Victoria. Debido a esta catarata, la expedición dejó el río y viajó por tierra a lo largo de más de 150 kilómetros, más al norte en la región de los planicies. David encontró un paraíso exuberante de vegetación donde había agua y animales. Le pareció un lugar perfecto para establecer una misión cristiana y le escribió a la Sociedad Misionera de Londres, describiendo el área en términos elogiosos. La siguiente parada de Livingstone fue Tete, en Mozambique, una colonia portuguesa que no era más que una ciudad de esclavos. Se había abolido la esclavitud en gran parte de Europa, pero los portugueses seguían traficando esclavos en las 2 costas de África. David aborrecía tal práctica, pero debió quedarse a descansar en Tete durante varias semanas porque había vuelto a enfermar de malaria. Mientras estaba allí, les preguntó a los portugueses por los 160 kilómetros del Zambezi que no habían navegado al haber recorrido esa distancia por tierra. El Zambezi es navegable desde las cataratas Victoria hasta el Océano Índico, le aseguraron. Él solo había evitado navegar por una pequeña sensación que tenía los rápidos. Lo que le estaban diciendo sería el motor que lo impulsaría en su siguiente expedición. Dejó a los nativos Makololo en Tete y entonces navegó en canoas la última sección del río, acompañado por 5 escoltas portugueses. En mayo de 1856, David Livingstone llegó a la desembocadura del Zambezi en la ciudad portuaria de Quilimane, Mozambique, en las costas del Océano Índico. Lo había logrado, había cruzado el interior de África de oeste a este y dibujado mapas detallados para que toda Europa pudiera usarlos. Estaba convencido de que el río Zambezi era la autopista de Dios, un paso entre el Océano Índico y el corazón de África para los misioneros y los comerciantes. Ahora sí había llegado el momento de regresar a Inglaterra. La bienvenida a un héroe.
Habían pasado 4 años y medio desde que David se despidiera de Mary y los niños cuando zarparon hacia Gran Bretaña. El misionero de 46 años viajó de la forma más rápida posible por barco y por tierra para volver a su casa. Mary lo esperaba ansiosa, aunque los niños se mostraban tímidos al ver a su padre. Mary se echó en los brazos de David y le recitó parte de un poema de amor. 100,000 bienvenidas, mi corazón rebosa con el amor y la alegría y maravilla de ver tu rostro otra vez. Había echado de menos a su esposo más de lo que pudiera llegar a entender. Livingstone quedó atónito al ver la bienvenida de héroe que le habían preparado en Inglaterra. Los informes de sus descubrimientos en África habían llenado los periódicos y salones de la sociedad británica. Roderick Murchison, presidente de la Sociedad Real de Geografía, dijo que su viaje a Loanda era el mayor triunfo de nuestros tiempos en materia de investigación geográfica. La Sociedad Real de Geografía había preparado una lujosa reunión para entregarle una vez más la medalla de oro, el más alto honor anual a quien hiciera descubrimientos geográficos. David y Mary entraron en el salón y los miembros de la alta sociedad británica los saludaron. También los recibió con calidez Cotton Oswell, y Murchison elogió el trabajo de Livingstone. Luego le pidieron a David que subiera al podio y dijera unas palabras. Tras 16 duros años en África, Livingstone ya era un hombre curtido, de tez bronceada. Había luchado contra la malaria durante los últimos 4 años y varias veces se había preguntado si estaba perdiendo la batalla. Mientras buscaba qué decir, se dio cuenta que le costaba un poco hilvanar las palabras después de tantos años de hablar bantú en lugar de inglés. Pero habló de su trabajo en África con pasión, diciendo lo siguiente: solo estoy cumpliendo con mi deber de misionero al abrir parte de África para que reciba a Cristo. Estoy tan solo poniéndome la armadura para la buena pelea, y no tengo derecho de hacer alarde de nada. No diré más hasta que el último esclavo de África sea hombre libre y hasta que África esté abierta al comercio justo y honesto y a la luz del cristianismo. El salón resonó de aplausos mientras David volvía a su asiento. Le ofrecieron dar discursos en todo el país y lo convencieron de que escribiera un libro sobre sus aventuras en África. Dio discursos en las universidades de Oxford y de Cambridge, y los alumnos quedaban hipnotizados con sus relatos de lo bello que es el continente africano. David, al mismo tiempo, pedía que más misioneros nuevos se unieran a él para llevar a Cristo a quienes no lo conocían. Al término de su discurso decía: ¿seguirán con la obra que he comenzado? La dejó en sus manos. En febrero de 1858, Livingstone recibió la invitación para acudir a una audiencia privada con la reina Victoria en el Palacio de Buckingham y le otorgaron un doctorado honorario de la Universidad de Oxford. Desde otros países también le llegaron honores en un remolino de premios y de elogios. Sin embargo, no todas las noticias que recibió eran buenas. Livingstone, desde su llegada a Inglaterra, tenía que enterarse de algunas cosas que habían sucedido durante su ausencia. Bien, hasta aquí la lectura de esta tercera parte de la biografía del misionero África David Livingstone. Aún tenemos la próxima semana una cuarta lectura y espero que esta pueda ser de ánimo y de bendición a sus vidas.
Gracias por escuchar este audio. Que Dios les bendiga.